continuación vamos a hacer el ejercicio 3 de la opción B correspondiente al examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales realizado dentro de la convocatoria de junio de la BAO 2018 por la Comunidad de Madrid. El ejercicio dice lo siguiente. Se considera la función real de variable real f de x igual a 2x al cubo menos 5x cuadrado más 3x. A. Calcules el área del recinto acotado limitado por la gráfica de la función f de x y el eje OX. Y B. Hállese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en el punto de abscisa x igual a 0. Bueno, pues vamos con el primer apartado. Aquí tenéis la función que nos dan en el enunciado, f de x igual a 2x cubo menos 5x cuadrado más 3x. Y en este primer apartado nos piden hallar el área del recinto limitado por la gráfica de f de x y el eje OX. Lo primero que vamos a hacer es una gráfica aproximada de la función para así poder delimitar el recinto del cual nos están pidiendo el área. Se trata de una función polinómica, pues lo mejor para poder representarla, hallar los puntos de corte con el eje OX y los máximos y mínimos. Esos serían los puntos más representativos. Empezamos con la intersección con el eje OX. Si os acordáis de vídeos anteriores, los puntos de corte con el eje OX los calculábamos igualando directamente la función a 0 y resolviendo la ecuación. Luego vamos a tener esta ecuación. Si os dais cuenta, en todos los términos tengo x, luego puedo sacar una x factor común de 2x cuadrado menos 5x más 3. Y cuando teníamos un producto igual a 0, o bien la primera parte es 0, o bien la segunda parte es 0. Por lo tanto, x0 sería una posible solución. Ya tenemos entonces un punto de corte, serían x0 y 0. Y de igualar a 0 esta otra expresión, que si os dais cuenta nos queda una ecuación de segundo grado, pues podríamos llegar a tener otros dos puntos. Vamos a resolverla. Hacemos ese cálculo y nos va a quedar 5 más menos, aquí nos va a quedar 25 menos 24, o sea, nos queda la raíz de 1, que es 1, partido de 4. Luego las dos posibles soluciones van a ser, la primera de ellas 6 cuartos, simplificado sería 3 medios, y la segunda 4 cuartos, o lo que es lo mismo 1. Pues así hemos obtenido otros dos puntos de corte, serían 3 medios 0 y el 1 0. Bien. Lo siguiente que hemos dicho que nos vendrá muy bien y que se tarda bastante poco para representar la función es hallar los posibles máximos o mínimos. Si os acordáis, lo que hacíamos era igualar la primera derivada a 0. Pues derivamos este polinomio, muy sencillo, ¿no? 6x cuadrado menos 10x más 3. Igualamos a 0 y así obtenemos los posibles máximos o mínimos. Resolvemos esta ecuación de segundo grado. Y vamos a ver qué obtenemos. Aquí nos va a quedar 100, 24, 72.
O sea, 100 menos 72. Nos queda la raíz de 28. No nos va a salir exacto el resultado, pero bueno. Como es un dibujo aproximado, para poder definir el área que nos piden, pues nos valdría. Hacemos la raíz de 28. Con 3 aproximadamente. Luego nos van a quedar como posibles máximos o mínimos, pues 15,3 partido de 12, 1,28 vamos a poner aproximado, y luego 10 menos 5,3, o sea 4,7 partido de 12. 0,39. Bueno. Luego podíamos determinar si se trataba de un máximo o un mínimo, pero al dar los valores ya directamente nos va a salir lo que es. Entonces, para lo que lo necesitamos no sería necesario. Luego vamos a tener un extremo relativo, que luego veremos si es máximo o mínimo, en 1,28 f de 1,28. Y el otro en 0,39 f de 0,39. Bueno, pues los calculamos. Ya sabéis, tendremos que sustituir el 1,28 en la función original. Pues va a ser 2 por 1,28 elevado al cubo, menos 5 por 1,28 al cuadrado, más 3 por 1,28. Nos sale menos 0,16. Y hacemos lo mismo con el 0,39. 2 por 0,39 al cubo, menos 5 por 0,39 al cuadrado, más 3 por 0,39. 0,53. Bueno, pues con esto ya tenemos la información suficiente como para representar esta función. Bueno, pues vamos a pasar ya a representar toda la información obtenida y así poder definir el área que nos están pidiendo. Nos dice, o hemos obtenido, que los puntos de corte con el eje OX son 0, 0, 3 medios 0 y 1, 0. 0, 0 estaría aquí. 3 medios, o sea 1,5, 0 estaría aquí. Y 1, 0 aquí. Y por otro lado tenemos máximos o mínimos, 1,28 menos 0,16. 1,28 estará por aquí, menos 0,16, más o menos por aquí. Y 0,39, 0,53. 0,39, 0,53, más o menos ahí. Bueno. Pues con esto ya tenemos perfectamente definida la función. Esto tendrá que venir por aquí. Llegar al máximo, de ahí no pasa. Empieza a bajar hasta el mínimo. De ahí no desciende más y luego se dispara hacia arriba. Nos pedían el área limitada por f de x y el eje OX. Si os dais cuenta, hay dos zonas. Tenemos este trozo de aquí, que vamos a llamar A1, pero luego también tenemos este otro, A2. Y por lo tanto, el área que nos están pidiendo va a ser la suma de A1 más A2. Bueno, pues vamos a calcular todo A1 como A2. Teníamos que recurrir a una integral definida. ¿Y cómo la definíamos? Pues mirad. Para A1, los valores de x entre los que está comprendida ese área. Está entre 0 y 1. Pues entre 0 y 1. Y tenemos que ver la función que está por encima en ese recinto, que es nuestra función, que era 2x cubo menos 5x cuadrado más 3x,
menos la función que está por debajo, y la que está por debajo aquí es el eje x, cuya ecuación es igual a 0, o sea, habría que restarle 0, luego nada. Esa integral, que es bastante sencilla, ¿no? 2x4 partido de 4, menos 5x3 partido de 3, más 3x2 partido de 2. Todo ello entre 0 y 1. Daos cuenta que podemos aquí simplificar un poco. En el primer término nos queda x4 partido de 2, menos 5x3 partido de 3, más 3x2 partido de 2. Y ahora lo que había que hacer era sustituir los límites de integración. Primero sustituíamos donde hay x por 1 y luego menos sustituíamos todo donde hay x por 0. Pues si sustituimos por 1 aquí, queda bastante sencillo. 1 medio menos 5 tercios más 3 medios. Y menos sustituyendo por 0. Y al sustituir por 0 todo se va, ¿no? Pues simplemente sacamos aquí el común denominador, que es 6. 6 entre 2, 3. 6 entre 3, 2. Por 5, 10. 6 entre 2, 3. 9. Me queda 12 menos 10, 2 sextos. Simplificado 1 tercio. Y recordad que como es un área lo ponemos como unidades cuadradas. Bueno. Hacemos lo mismo para calcular A2. Ahora los límites de integración van a ser 1 y 3 medios. Fijaos que los tenemos bien definidos con los puntos de corte con el eje X. Luego integral entre 1 y 3 medios. De ahora la función que está por encima es el eje X. O sea, va a ser 0 menos la función que está por debajo, que es nuestra función. 2x cubo menos 5x cuadrado más 3x. Pues si os dais cuenta nos queda la misma integral que en el caso A1, pero cambiada de signo. Luego va a ser este mismo resultado cambiado de signo. Menos x4 partido de 2 más 5x cubo partido de 3 menos 3x2 partido de 2. Todo ello entre 1 y 3 medios. Bueno, pues sustituimos los límites de integración. Primero por 3 medios todo y luego menos todo por 1. Pues venga, vamos a ver. Lo voy a ir poniendo ya en decimal. 3 medios es 1,5. 1,5 elevado a 4 partido de 2 más 5 por 1,5 al cubo partido de 3 menos 3 por 1,5 cuadrado partido de 2. Y todo ello menos, si sustituyo por 1 me va a quedar menos 1 medio más 5 tercios menos 3 medios. Acordaos que esto realmente ya lo hemos calculado. Aquí es 1 tercio, lo que pasa es que aquí como está cambiado de signo, quedará con el signo opuesto. O sea, esto va a ser menos 1 tercio. Pues venga. Hacemos esa operación con la calculadora en un momento y a ver qué nos queda. Pues va a ser menos 1,5 elevado a 4 partido de 2 más 5 por 1,5 elevado al cubo partido de 3 menos 3 por 1,5 al cuadrado partido de 2. Y todo ello menos menos, o sea, más 1 tercio. Pues nos queda 0,052 y por tanto el área pedida, suma de A1 y A2, va a ser 1 tercio más 0,052. Pues lo hacemos en un momento. Ya tenemos ahí el dato, más 1 tercio, aproximadamente 0,39 unidades cuadradas. Y con esto
ya tendríamos resuelto el apartado. En el apartado B nos piden hallar la recta tangente a la función en x igual a 0. Bueno, recordamos rápidamente la ecuación de la recta tangente. Era y menos f de a igual a f' de a por x menos a, donde f de a era el punto de tangencia y f' de a era la pendiente en ese punto de tangencia. Bueno, pues daos cuenta que en nuestro caso nos dicen que a es igual a 0. Nos piden la recta tangente a la función en a igual a 0. Hallamos f de a. Muy sencillo, simplemente irnos a la función y donde hay x poner 0. Entonces, si sustituimos aquí por 0, si os dais cuenta, nos queda 0. Y luego necesitamos la derivada en el punto de tangencia, o sea, f' de 0. Daos cuenta que ya en el primer apartado hemos tenido que hallar la función derivada, la f'. Nos quedaba esto, 6x cuadrado, 6x cuadrado menos 10x más 3. Si sustituyo aquí por 0 me queda 3 directamente. Por lo tanto, f' de 0, 3. Y ya simplemente tendría que sustituir aquí. Me va a quedar y menos f de a ha quedado 0. Igual a f' de a, 3, x menos a. O sea, x menos 0. Pues operando ahí nos queda una ecuación muy sencilla y igual a 3x. Y con esto ya tenemos terminado el ejercicio.